¡Chirigota! ¡Chirigota! Esto sí que es lo que te gusta. Te voy a decir una cosa. Es la mayor gilipollas que he hecho en mi vida. Venga. Te busco un banquete. Soña graba. Un banquete para que te subas. ¿Cuánto que era alto? No te hagas de rogar. Vamos, Miguel. Gastón Ruiz. No, yo voy a empezar, yo empiezo. Empieza. Estoy aquí la chuleta. ¡Qué barbaridad! Este de 25 folios. ¡Helado de té! ¡La Virgen! Dios. ¡Dios, qué chuleta! No te llega la memoria. Si se la mojo. No me llega, no me llega. Mójala, tío, No, callalo. Sí. Vamos, empieza. No es Miguel, no tira lento eso, ¿no? Va a cantar. Para esta romería estaba el otro día pensando gilipolleces y pensé, le hago una letrilla, sí que esta gente se lo merece. Y como no soy músico para hacerle a esto una melodía, simplemente lo digo en verso, que es lo mismo que en prosa, pero rimando las tonterías. Porque este año es el tercer aniversario que nos encontramos en el caserío, como dice algún majo que anda por ahí perdido. Y es que para empezar un poco en serio, echo de menos a gente. Sé que no nos reunimos todos, ni aunque nos cite el presidente. Cada 1 de mayo la liamos parda. Y el 2 de mayo ya está preparando la siguiente en Lhasa. ¡Lhasa! Di que sí que hay que ser precavido. Cuando Fran se enteró que no venía Juanjo, por poco se trae los manguitos. Este es un día especial y por eso empezamos temprano. Que cuanto antes empecemos, antes nos emborrachamos. Y es que lo quieras o no, un cubatilla siempre te bebe. Y aunque sabéis que a mí no me gusta abusar, hoy me voy a beber 19. Por lo menos. Pero bueno, con bebida buena que hace un calor asfixiante. Y para eso no hay nada mejor que Yacaré o Almirante. Por cierto, ¿cómo estamos de hielo? Lo digo porque hay una bolsa solo. Pero vamos, que podéis acercaros tranquilos, que este año no ha venido Manolo. Y es que aquel año nadie se lo creía, que habéis tenido un accidente, seréis tontos, vidas mías, pero cuando vieron el coche y los cristales al lado de la rueda, salieron todos más blancos que Iniesta con Caballero. Pues más blanco me quedé yo, que aparte de que casi me mato, no sé si era peor quedarnos allí tirados o que Guti trajera el 4x4. En fin, que no pasó nada, y aquí estamos gracias a Dios. Pero este año, por si acaso, nos quedamos durmiendo en cualquier padrón. Pero para que este día sea posible, hacen falta muchos factores. Así que empecemos por el principio. Vamos a organizarnos, señores. Lo primero son los coches. Coño, nadie se lo puede traer. No quiero resultar que todos están en el taller. Y por si faltaba algo, tú el que se lo trae dice que le roza por abajo. Ya usted que de verdad alguien acabará hoy rozándonos los brazos. Perdonad que vuelva a lo mismo, pero si Manolo hubiera venido, os aseguro que ninguno se andaba los 5 kilómetros del camino. ¿Y quién va a organizar la compra? El Lhasa siempre se ofrece y se hace los presupuestos hasta en la hoja del Excel. Ahora, la mitad para cerveza, la otra mitad para ron, hielos, vasos, pero que nos vamos al pilón. Podríamos echar más birra, que puede que nos quedemos escasos. Yo no sé si es romería o es que nos vamos al paso. Que hay que comer, señores. Echad aunque sea un par de morcillas. Será que van pocas, que apenas vienen chiquillas. Total, que al final nos la apañamos, aunque siempre hay algún lío. Y este año el carnicero ha dicho, medio presupuesto es mío. Ah, otra cosa, si no hay música esto no tiene ningún cuento. Enrique pidió la jurado y Juanjo a fondo flamenco. Ahora, ¿cuál ponemos? ¿Qué música queréis escuchar? Yo creo que esto lo resolvemos escuchando carnaval. Y es que imagínate que de repente suena una canción y es la jurado quien canta. Ya solo faltaba Fran y mirando a Ortega Cano mira quién baila. Pero sigamos a lo nuestro que me estoy desviando del tema. Ya lo hemos comprado todo, pero todavía queda algún problema. Y es que con el tema del dinero, a Lhasa le iba a dar algo. Yo estaba por bajar y pedí un préstamo al banco. Y por si teníamos poco, este año también hay que estar pendiente de las tiendas de campaña. Aunque yo soy de alguna que cuando viene una prima mía no le cuesta mucho trabajo montarla. Pero aparte de la tienda, también hace falta el permiso del dueño, que ya no es el padre de nada, es Lourdes Martínez. Y es que si ella no
quiere, aquí no hay ni romería ni procesiones. Aquí vamos a venir a su casería a tocarle los... Cojones. Hablando de jarrones, me acuerdo que algún año uno se rompería, pero tranquilo que este año no habrá de perfecto en vos casería. Lourdes, no te lo tomes a mal, que sabes que esto es todo de guasa, pero si a las malas quieres dar cuentas, las cuentas las llevan las. Bueno, creo que ya lo tenemos todo. No nos hace falta ningún detalle. Y si no, ya están las pendientes de que ninguna cosa falle. Lasa, no te enfades de que te nombre cada 2 por 3. Que sé que estoy siendo un poco pesado, sí, pero todo aquí. Y tras prepararlo todo con tiempo, ahora lo que hay que hacer es disfrutar. Pero no bebáis más de la cuenta, que no quiero acabar en el hospital. En fin, que lo importante es que aquí seguimos y un año más nos volvemos a juntar. Que al fin y al cabo es lo que cuenta, que por poca no nos juntamos ni para Navidad. Como sabéis cómo soy, esto lo terminé anoche a prisa y corriendo. Pero por eso me gustaría decir más cosas, pero ya se me echaba encima el sueño. Además, me encantaría decir algo de cada uno, pero como te he nombrado a Lasa 700 veces, con ella he cubierto el cupo. A los que no he sido nombrados de forma explícita, les digo que me perdonen y que no me tachen de egoísta, que os quiero de la misma forma y que os tengo el mismo aprecio, pero si luego estáis empanzados, no tiré ningún cubata, que yo me lo bebo. Además, os dedico esto con mucho cariño, ni siquiera siendo ningún poeta, pero en realidad es por si alguien se emociona y me deja una corchoneta. Y además, si en estas rimillas tontas os llego a nombrar a todos, entre unas cosas y otras escribo 200 folios. Y como no es esa mi intención, porque no quiero cansaros, aquí acabo mi actuación para que se caigan emborrachándolos. Pero antes de acabar del todo, quiero proponer un brindis, porque cualquier otro colofón me parecía muy difícil. Esto lo hice con toda mi buena intención, y ruego que si alguien se molestó me disculpe. Y ya de paso que rima, brindamos por Guadalupe. Y brindo por Guadalupe, no solo por ser nuestra patrona, que más de uno de aquí sabe lo que este brindis ocasiona. Pero como no podía ser de otra forma, para este brindis nos hace falta un trago muy largo. Así que también brindo por nuestra amistad, acabando con un hidalgo. ¡Que se deje algo! ¡Que no polla, no folla! Por vosotros, señores.